Carlos Velázquez. Vale cuestionarnos en la noche de hoy, Carlos Juan Velázquez Cruz representa, y pregunto, un cambio de época o una época de cambio. Desde su poesía imprime matices que articulan sus vivencias, que no son otra cosa que nuestra propia historia. Le trastocó desde su niñez una década, 1960, de convulsión social que experimentó el mundo desde las entrañas de una revolución cultural que sirvió de acicate. Y Velázquez Cruz encuentra el embrión que da dirección a sus palabras. Su verso despabila los sentidos que sirven como hilo conductor que entretejen la maternofilialidad, benignidad, templanza, fe y paz, en los que todos se conjugan en eso que llamamos amor. El autor busca y rebusca lo incógnito del tiempo y espacio para acentuar cada verso atisbado de un personaje que cobra sentido protagónico en cada palabra que el poeta emplea. Sentado en las gradas de su existencialismo, desnuda su alma en la triste indumentaria de un pueblo que reclama la armadura incorruptible. La redención del medio milenio en desbandada. Carlos Velázquez justapone en su palabra la realidad almática de una sociedad que transita por los badenes de las intrincadas rutas entre el borde de dos mundos. Su prologuista, la doctora Rosario Ríos Ester de Torres, nos dice, y cito, y es que la palabra, mi querido Carlos, no se apura, ya los has visto. La palabra se depura, se espera por ella, se espera para que surja, no puede obligarse. Cierro la cita. De ahí es que el autor deconstruye sus vivencias y las construye desde los sentimientos que pincelan más allá de su espíritu poético. El beso eterno de la voz radiografía el verso de Neruda, de Borges, de Benedetti, de Octavio Paz y reencarna en Lorca, alegoría que abraza la doctora Ríos de Torres para describir la exquisitez que genera la poesía de Velázquez Cruz. Acelera el beso y no detengas tu voz eternamente insoslayable, amado Carlos. Den un aplauso. Nos acompaña como crítico de la poesía de Carlos en esta noche, el profesor Jeff Wilson. Jeff Wilson es egresado de la Pontificia Universidad Católica, obtuvo un bachillerato con concentración en inglés en el 2014, luego hace su maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, posee una maestría en literatura del Centro de Estudios Avanzados. Fue mi estudiante en la Universidad Católica y me lo llevé para el centro y hizo su maestría en el Centro de Estudios Avanzados. Yo estaba haciendo el doctorado y él estaba haciendo la maestría y viajábamos juntos. Qué bonito. Actualmente, en la actualidad, ¿verdad? El compañero Jeff Wilson, el profesor Jeff Wilson, está haciendo su doctorado en Caribbean University con concentración en currículo y enseñanza en español. ¿Correcto? Español, ambos. Muy bien. Trabaja en Caribbean School como maestro sustituto y también en la UNE como profesor.
profesor conferenciante. Dejo con ustedes en su turno para hacer la crítica correspondiente de la poesía de El beso eterno de la voz, del poemario El beso eterno de la voz de Carlos Juan Velázquez, al compañero Jeff Wilson. Pido un aplauso para el compañero. Buenas noches, gracias por estar aquí. No hablo tan duro como Rox, pero espero que me escuchen con el micrófono. Lo que yo me enfoco cuando leo poesía es las palabras que utilizan para describir la imagen que el autor quiere llevar al lector. Es importante siempre escuchar la voz del autor cuando utiliza ciertas palabras y la manera en que describe sus emociones. He empezado porque también me fascina la lingüística. La etimología de la palabra arte viene de una obra creativa, en contraste con una obra natural, algo creado naturalmente. Pues son cosas que vienen de la imaginación humana. Sin embargo, podemos ver que a veces el arte fluye naturalmente de algunas personas. Carlos Velázquez Cruz menciona que él no puede escribir esforzado. Es decir, que no puede sentarse y decir, hoy voy a escribir un poema y voy a terminarlo hoy. Él siempre dice que es una inspiración, que le sale cuando siente algo, cuando está en un momento donde esa inspiración le llega, entonces es que puede poner esa emoción en papel. Por lo tanto, es posible ver su palabra, los sentimientos presentes en él cuando puso sus emociones en palabras. Cuando estamos leyendo su poesía, se siente las emociones que él tenía cuando estaba escribiendo ese poema. Cada intento de crear arte es para comunicar y transmitir una emoción, un sentimiento, una imagen, hasta un dolor del alma. Las palabras no tienen definiciones intrínsecas. O sea, cada palabra que nosotros utilizamos es utilizada por medio de lo que es popular. La palabra en sí no tiene significado, simplemente es una herramienta para comunicar. La palabra, el buen uso de esta herramienta es notable cuando un lector puede tener empatía con el autor. El autor ha descrito sus emociones de manera que el lector sienta y vea la creación de su arte. Joseph Conrad, un escritor polaco, dijo, la tarea que intento lograr es, por medio del poder de la palabra, hacerte escuchar, hacerte sentir. Es antes que todo para hacerte ver. Es y nada más, y eso es todo. Carlos Juan Velázquez, por medio de su palabra, busca nuestra atención y pide que escuchemos y sintamos. Cuando estaba leyendo, busqué los recursos retóricos que él utilizó para poder describir las emociones y crear su imagen. Una que él utilizó era la anáfora. La anáfora es la repetición de una palabra o una frase al principio de un verso. Si podemos ver, tengo una lista de 12 poemas, entre tanto las manos, de aquellos de todos, ¿para qué? A una Madonna, conversación en el taller de arte. Todos estos poemas contienen anáfora. La anáfora se utiliza con frecuencia es una repetición, pero no es una repetición que no tiene sentido. Es para repetir una emoción cada vez que uno lee ese verso. Por ejemplo, en la página 30, en el poema ¿Para qué?, él menciona, todo en derredor es un dolor sin nombre. Todo en derredor es una pregunta retórica perfecta. Y más que un viento seco, es un pueblo que se afecta. Pues estamos siempre regresando a lo que está pensando en todo en derredor, todo nuestro entorno. Al siempre regresar a esa palabra, pues crea una imagen más fuerte que simplemente mencionarlo una vez y describirlo. Tiene que repetirlo para nosotros envolvernos en las emociones que él tenía cuando estaba escribiendo.
Otra es el uso de la imagen, metáfora y símil. Más bien metáfora porque la metáfora crea una imagen sin tener que decirnos que es una imagen. Símil es parecido, pero símil siempre tiene la palabra como, pues nos está diciendo que es una comparación con otra cosa. En el poema de aquellos y de todos, en la página 28, utiliza, y estoy brincando algunos versos, pero dice aquellos y todos, los poetas, los que dominan el verso, los que tragan el infierno, los de los pies en danza, los que seducen patrias, los que inician las marchas. Cada verso, cada imagen es algo distinto, pero siempre hay un enlace con lo que él llama aquellos y de todos, que son los poetas. También otro que él utiliza es la palabra para el pueblo ahogado, en la página 37, donde el agua es más que agua, donde en los significados del alma. Todas esas imágenes podemos ver cuando él está escribiendo, hay una emoción fuerte, hay un enlace de espíritu que tiene con lo que él escribe. No solamente él está escribiendo un poema por escribirlo, lo está escribiendo porque tiene que sacar esa palabra de su ser. Otro recurso retórico es la metaficción o la metapoesía. Es aquella que se autorrefiere. En poemas del mismo yo podemos ver al poeta hablando con el poeta y nos dice de dónde saca sus poesías. En la página 20, y todo lo nuevo, tras su origen, desparrama la cadencia al universo, como nación altiva, de tan solo un instante, donde pretendo ser yo, y habla el poeta. Pues describe de dónde salen esas palabras. Su poesía es la cadencia desparramada del universo. Es algo que está en todo. Y él tiene la habilidad de poder cogerlas y ponerlas en poesía, donde podemos aprovechar de la palabra. Carol Black dice que no se considera escritor, que se considera escritor pero no poeta. Pero cada poeta es escritor, pero no todos los escritores son poetas. No podemos encajonar a Carlos de decir que es solamente un poeta, pero sí podemos decir que lo es. No solamente eres poeta, pero pues consideramos poeta no lo exime de ser escritor. Como producto de su arte poética, Carlos Juan ha cumplido con la tarea mencionada de Joseph Conrad, en hacer sentir y ver. En Tríptico, para la hipocresía, él nos hace sentir su enfado ante la situación en la cual se encontraba. El poema desenvuelve sus sentimientos de manera que al leerlo es difícil no tener empatía y sentir enojo hacia una persona o situación que hasta desconozco. Pero siento su rabia, siento su necesidad de desahogo. A la inversa tenemos el poema dedicado a su madre, Canto a mi madre, que es el último poema del libro. Él termina su libro con un poema dedicado al amor de su vida, en forma de un poema biográfico, que nos pinta una imagen de una madre amorosa y una mujer luchadora. Es evidente el amor que le tienen y que la memoria de ella está presente en ese poema. Donde yo curso los estudios doctorales, la directora es Rosario Río. Y cuando le enseñé el libro, ella lo abrazó y dice, yo lo parí. Ella sí aprecia este libro, aprecia lo que Carlos ha escrito, porque ella ha estado presente desde sus inicios como escritor y ha participado en su crecimiento como poeta y como escritor. Pues le agradezco su palabra, agradezco su atención. Muchas gracias.
yo estoy convencido que una de las deudas que cada uno de los que hemos tenido o tuvimos la oportunidad de estudiar en el Centro de Estudios Avanzados, como Rodolfo, como el compañero Jeff, como el mismo Carlos y un servidor, es que nos enseñaron a reseñar los libros. Había que leer, te miraban el trabajo y eran muy rigurosos. El centro es muy riguroso y cuenta con una batería de intelectuales que aprendes a leer, aprendes a analizar, aprendes a comprender el texto, a deconstruirlo y a construirlo. Y verdaderamente, pues, el humanista el doctor Ricardo Alegría, haber creado el Centro de Estudios Avanzados, pues, no solamente como patrimonio histórico edificado, sino como patrimonio educativo, verdaderamente nos hace sentir bien. Gracias, Jeff, por tu participación. De verdad que sí, no esperaba menos. Ahora vamos a presentar al hermano no sanguíneo, pero unos añitos mayor que Carlos, una década mayor que Carlos, pero conoce a Carlos muy bien, es su amigo personal. Le cambiaba el pañal a Carlitos. El doctor Rodolfo Lugo Ferrer. El doctor Rodolfo Lugo Ferrer se desempeña como catedrático de español en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Fungió como decano, o estuvo en el decanato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. Es miembro de la Junta de Artes de la Junta de las Artes y Humanidades, y también estuvo como miembro de la Junta del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Centro de Bellas Artes. Dejo con ustedes al doctor Rodolfo Lugo Ferrer para su ponencia sobre el poemario El beso eterno de la voz del escritor Carlos Velázquez. Buenas noches, gracias por prestarnos o darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio tan hermoso y mágico, ¿no? Los libros y las librerías y las bibliotecas siempre son espacios mágicos, transportan a uno a cualquier época. Leer, esta ponencia es parte de la que había hecho en la librería El Candil el pasado sábado, pero cambié la mitad y enfoqué un tema que precisé que nadie lo había trabajado, que es el tema de la muerte. El leer implica asumir un valor ante la lectura, que se convierte en un acto individual y extremadamente solitario, casi monacal, a semejanza con una actitud de monje trapense y propio en este espacio que estamos aquí ahora, que hay como una evocación a esas famosas monasterios medievales donde los curas se dedicaban a la transcripción y a hacer copistas de la antigüedad greco-romana. Por lo tanto, leer es un placer egoísta en sí mismo. Si leer es un acto egoísta marcado por un libre albedrío de condicionamientos autointelectuales, arriesgarse a un acercamiento a la poesía, podríamos decir que leerla es un acto heroico. Podríamos decir que leerla es un acto heroico porque la poesía reivindica no solo al poeta,
sino al que se atreve a navegar en esas aguas profundas de lo que decimos más o menos, como es el caso de la propia poesía. Veníamos comentando en el auto cuando veníamos ahora desde Ponce y Carlos dice que no le gusta que lo llamen poeta, sino que le gusta que le llamen escritor, y me parece que no todos los escritores son poetas. La poesía conlleva en sí misma un acto heroico y los poetas son los que realmente signan todo lo que es literario. Si no hubiese poesía no habrían escritores. Así que, Carlos, me parece que reclamar que eres escritor y no poeta pues es limitarte como lo que realmente eres, que eres un poeta, ¿verdad? Un gran poeta. Como muchos de los grandes poetas se descubren viejos cuando la poesía por lo general y tradicionalmente la produce gente joven, pero cuando la poesía la produce gente que tiene ya su edad y sus varias décadas de existencia, pues la poesía es mucho más pesada, ¿no? Mucho más contundente en lo que se dice. La poesía nos arroja a derivar o deshacernos de lo que es más importante. El crítico literario contemporáneo Harold Bloom establece como los 4 dogmas teóricos muy constantes en las últimas décadas en el ámbito de los estudios literarios: la muerte del autor, la muerte del yo ficcional o del yo como ficción, la reducción de los personajes a insignificantes, seres construidos de papel y tinta, y últimamente a los planteamientos donde el lenguaje asume una acción de pensar por nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos cuando nos acercamos a este poemario, donde el lenguaje no solamente va a asumir una acción de pensar por él mismo, sino de llevarnos a nosotros a replantearnos lo que realmente es la poesía y lo que realmente es la palabra poética. No solamente esa palabra poética, sino esa transformación de lo que es esa palabra. Como bien había dicho anteriormente el compañero, que estaba teniendo unos signos lingüísticos de la propia palabra. Así que podemos decir que hay, sin ninguna duda, mucho de provocación, de asumir una actitud conflictiva y paradójica ante la lectura de la poesía. Enfrentarnos a la lectura de estos poemas de Carlos Velázquez Cruz en este poemario es como investirnos del poder que da la propia lectura, con un énfasis en los poderes que nos puede presentar la propia lectura ante cada poema. Así que vamos a un reto de descifrar todo lo que la palabra, como siempre, es una metáfora. Aparte de la imagen poética, es metáfora. La palabra en sí es una metáfora, porque siempre nos está velando lo que es y lo que no es. Así que nosotros vamos a estar en ese juego constante de esos poderes en cada poema, que con desenfado, ironía, hasta un cierto grado de indefensión ante el poder avasallador de la propia palabra, de la imagen lúdica lograda a través del rescate del origen de toda fuente de la metáfora como una imagen infinita e iluminadora. Podemos decir o responder al primer planteamiento indiano sobre la muerte del poeta. El poeta resurge, revive ad infinitum en cada palabra, precisamente de cada poema. En las metáforas que juegan a esconderse en las propias palabras. Así que nosotros estamos ante un poemario donde hay un juego de palabras. Y la palabra es metáfora y metáfora, y se convierte en metáfora, pero de hecho las propias palabras creadas por el mismo poeta o escritor, como él quiere llamarse, pues encierran en sí toda la metáfora de lo que es la poesía. Cada palabra o cada imagen metafórica cierne un velo de magia, de fantasía, fusionada con la realidad para inmortalizar al poeta y evitar su muerte como un ente o como un ser creador. Con estos poemas, Velázquez Cruz logra rebasar la finitud, su propia finitud como animal humano. Ya no es Carlos Velázquez Cruz
el poeta que se perpetúa más allá de lo finito y tangible en un mero poema es Carlos Velázquez Cruz, el poeta que trasciende lo humano y se permuta o se transforma en lo infinito de la propia muerte, maridados en el eros y el tánatos. Y ahí la perpetuidad de esa imagen poética de la inmortalidad a través de la propia palabra. Es a lo que aspiran todos los escritores y todos los poetas y todos los artistas en ese proceso de creación, que era lo que él estaba hablando ahorita. Es el poeta y se anula la muerte del autor porque trasciende en la metáfora de la trascendencia. En este sentido, contraviene a los planteamientos que había estado haciendo Harold Bloom de la muerte del poeta o de la muerte del escritor. Así que el escritor muere en tanto y en cuanto permite que su propia creación continúe y le dé perpetuidad a la palabra que realmente lo llevó a la construcción del poema. Estos poemas nos plantean el papel del lector en constante lucha con el creador. No son de lectura fácil, mucho menos placentera. Velázquez Cruz nos lleva a preguntarnos qué somos como lectores, qué somos como entes que nos enfrentamos a la palabra escrita. Nos arrincona. Y podemos descifrar las metáforas encriptadas, infinitamente herméticas. La respuesta sería no, con mayúsculas. Con este poemario, Velázquez Cruz, asistimos a una rehabilitación de los poderes de la palabra como ente ontológico, irónico, embaucador, carmanilónico, lúdico. Estamos ante un poeta que rescata el rol creativo del poeta y a la vez el rol del lector como binomio imprescindible de esa escritura-lectura. La muerte. Uno de los enigmas a los que se han enfrentado todos los seres humanos desde tiempos pretéritos es el de la muerte. No lo entendemos, aunque intentamos hacerlo. Se ha escrito mucho sobre la muerte en todas las civilizaciones, en todas las ideologías religiosas. Este concepto varía de civilización a civilización. Por lo tanto, la muerte se torna en tema obligado, tal vez el más certero de todos los temas, aunque precisemos no enfrentarlo. La muerte está ligada a la conciencia que da la propia vida. Sirva para mostrarnos el opuesto a vivir. Partiendo de los antiguos griegos, nos vemos obligados a ver la muerte como la liberación del alma inmortal. Ante la muerte, Velázquez Cruz asume una actitud estoica. Hay 4 poemas específicamente que podríamos trazarlos dentro de la tradición literaria en lengua castellana, remontándonos a las famosas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Pero otros poetas han trabajado la muerte. Es un tema que todos los poetas tienen una obsesión con ella. Y también, siguiendo una tradición lúdica en términos de ese juego metafórico y eso que encierra ese embaucamiento de la palabra, nosotros entonces podemos trazar un vínculo salvando ciertas distancias en términos de cómo asume el rol de los famosos epitafios que escribió Manuel Ramos Otero en aquel famoso libro, El Libro de la Muerte, que es dedicado a grandes artistas y específicamente poetas en su mayoría. Acá Constantin Cavafis, a Rimbaud, a Tennessee Williams y a otros escritores. Así que los poemas son el rastro de tu rostro. Hay un juego metafórico, esa cuestión anafórica, y rastro-rostro, que ya había hablado el doctor Víctor Madera, en estos poemas seminales. Aquí tomo un poema a doña Rosario Ferrer García en su partida, un adiós para una voz y canto a mi madre. Poema con el que cierra el libro. Vamos aquí a ver ese sentido estoico del poema propiamente de la muerte. El rastro de tu rostro está dedicado a
Clementina Quiñones. Clementina Quiñones era un personaje folclórico de Peñuelas, muy querido y amado por todos nosotros, los que tuvimos la oportunidad de conocerla. Así que era una persona distante, pero que todos la amábamos, aunque ella no tuviera acercamiento con nosotros. Y dice, en esa posición estoica ante la muerte, de repente tu rostro y la seriedad en las estrellas, de repente tu rostro y todos los ánimos hacia adentro, de repente tu rostro como un rastro inacabable de las necesidades del tiempo. Así que nos está diciendo la muerte en una fusión con el tiempo, porque son inseparables. La muerte no se sabe quién abuela a quién, si la muerte al tiempo o la tiempo, o la muerte al tiempo o el tiempo a la muerte, o son la misma cosa. Ahí nos quedamos. Así que en ese poema que me toca mucho, doña Rosario Ferrer, en su partida, porque es mi mamá, y dice, y leo, una tristeza que vuela a lo más alto, de la nube donde habita el llanto, con todos los espejos de tu espejo, en el adiós al tiempo, y un rosario hermanado, cada cadena de tu recuerdo. O sea, es plantarse con una posición de gallardía, de estoicismo ante la muerte de un ser amado. En este caso, pues, a doña Rosario. En el poema Un adiós para una voz, dedicado a José Enrique Santiago Luciano Quique, dice en estas estrofas: una multitud de ayes descalzos han brotado de tu alma en señal de partida, de lo imperfecto al silencio se define el adiós, la despedida. En el poema a la madre, en la página 54 y 55, dice: quiero retener en el umbral de mi amor, tú siempre lo sabes, y no quiero perderte, quiero verte valiente. Anda, empieza, aligera tu ánimo, yo sé que sí tú puedes, yo sé que sí tú avanzas. No quiero verte triste al amanecer, ni tampoco achacada en la claridad de tu mediodía altivo. Quiero verte sencilla, pero dispuesta. Así que son unas posiciones estoicas ante la muerte. En estos 4 poemas, específicamente, que asume la muerte y retoma la tradición para presentarnos una vida reflejada en un recuento de recuerdos y de advertencia de la finitud de la vida, como muy bien expresa Jorge Manrique en su ya famosa copla. El olvido queda vedado, el poeta asume una actitud romántica de demarcar la muerte como un tránsito a otra dimensión, el recuerdo de lo vivido, a la vez que proyecta una continuidad de una vida constatada en imágenes cargadas de hondura a un cierto credo. A ese credo de ver la muerte no como un final, sino la muerte como una continuidad de la propia vida. Insiste, reitera, marca como un carimbo la perpetuidad de los que ya han trascendido el umbral. Presenta a la insaciable muerte ante la trama de la fragilidad de la vida como ese paso inevitable que nos mueve a una muerte dichosa y gloriosa, con la exaltación del yo. La muerte en estos poemas no se ve como una finalidad, se ve como una trascendencia, se ve como una continuidad. Así que en estos poemas la muerte vence al tiempo y el tiempo arrastra a la muerte, ¿no? Así que se fusionan y no sabemos de la manera en que logra conjugar tiempo y muerte. Y al final vamos a ver cómo conjuga Eros y Thanatos. Eros, el amor, y la muerte. Y veamos, en el poema Canto a mi madre, que es uno de los mejores poemas, de los más logrados, es el poema que conjuga
la muerte, el tiempo y el eros y el thanatos, que es el amor y la muerte. En el poema Canto a mi madre hay una superación de la muerte silenciosa y agónica a una postura de un deseo de la muerte como luz, como liberación. Y dice aquí, quiero verte presente con la fuerza de una hermosa mujer que le ha robado al intrínseco tiempo una estampa de sol. Y aquí hay una fusión entre hermosa mujer y no sabemos si la hermosa mujer es la madre o la hermosa mujer es la muerte. Y hay ese juego, o la hermosa mujer que es la muerte que me separa a la madre, que me lleva a la madre, que me sustrae la finitud de la materia, pero me trae una madre en una trascendencia eterna, absoluta, y entonces logra, en este mismo poema, logra vencer la muerte. ¿Y quién logra vencer a la thanatos? Pues el eros, ¿no? El amor. En estos poemas sobre la muerte se aprecia un triunfo del eros sobre la muerte, planteando la muerte aunque sea una muerte aparente. ¿Quién vence a quién? O si son la misma cosa. Y leo esto para finalizar mi presentación y el poema, los versos que cierran, los últimos 3 versos que cierran el poema y el libro. Dice: un beso definitivo de dulzura que se tatúa en las raíces de la memoria de mi corazón de amor. Así que el poema que transita entre poemas de amor no correspondido, de amor trascendido, y de ese amor trascendiendo o ese amor permitiendo la trascendencia de la muerte y fusionando muerte con amor y esa infinitud o ese tiempo infinito. Así que, gracias. Se supone que los autores, escritores no hablen en las presentaciones, pero venimos de Peñuela y Ponce. El viaje ha sido largo, tedioso, y aparte de eso, pues Arnaldo ya había cerrado la librería y la abrió para nosotros. Con mucho gusto. Vamos a escuchar al autor, vamos a escuchar al escritor, al poeta, que nos diga unas brevísimas palabras porque hace hambre y tenemos que regresar. Y no, mentira, Carlos. Bueno, 3 presentaciones de El beso eterno de la voz y en cada una de ellas me pregunto si en verdad yo escribí esto. Me llena de orgullo, de satisfacción. Cuando hice este proyecto, yo se lo comenté a 2 personas. Una de estas personas está aquí presente, que es ingeniero y amigo Francisco Rodríguez González, y a Silvia Echevarría Rodríguez. Ambos me escuchaban, especialmente Francisco, cuando yo por teléfono les hablaba de este proyecto que, repito, hoy lo veo y me asusto a veces de las cosas que ustedes dicen de él, pero estamos aquí para ello, ¿verdad? Para hacer arte, para crear, para saber que la palabra no se acalla. Y antes que nada yo debo darle las gracias al
señor Arnaldo, por permitirnos por estar aquí en esta noche, a los dos deponentes, Jeff, Rodolfo y al maestro de ceremonia. Créanme que esto es un conjunto de satisfacción para mí. Cuando estaban hablando sobre el poema de mi madre, me dolió en cierta manera. Y hay veces que sacar ese poema de mi ser es bien difícil. Pero estamos aquí. Gracias, Rodolfo. Yo quizás lo que pueda decirles en esta noche es quizás leerle a lo máximo 3 poemas a Arnaldo para irnos. No, yo no tengo Y- ninguna prisa, nos podemos quedar aquí toda la noche. A mí Y- me encanta tenerlos aquí. Gracias. Siendo la presentación que quizás no se iba a dar, ha sido una de las que más me ha llenado, honestamente. Voy a leerle un poema que a mí me encanta, primero porque lo dedico a un ser humano maravilloso, que me ha conocido a mí durante años, y más que una afinidad de familia, de primos, somos casi hermanos, y yo diría que en estos momentos pues hermanos de la palabra. Yo voy a leer el poema Cuando pasa la prisa. Cuando pasa la prisa es uno de los primeros poemas que se escribe para este poemario, y el poema está dedicado a mi prima Lourdes Vanessa Santiago Rodríguez Van. Dice, ay, ella está aquí presente en esta noche. Aquí está. El viento ha querido tocar con sus hábiles manos tu Pamela ensoñada. La vida lleva tu nombre y el tiempo ha querido jugar, brindando su mejor actuación en el triste escenario, con la mayor deferencia, sin definir espacios. Se ha tendido una alfombra de amarguras y esperanzas en el sendero fiel de los anhelos. El amor ha llorado, o estás llorando tú, la última flor del jardín. Comienzas con tu drama, cuidado con la prisa, y el reloj invencible ya se vistió de ayer. ¿Alguien tiene una servilleta? Que quería llorar y ahora el llanto pues se ha convertido en otra cosa. Por aquí voy. Hay un poema que me gusta muchísimo. Rodolfo lo tocó en su ponencia, y es el rastro de tu rostro, el rastro de tu rostro, perdón. Y ese poema a mí me encanta porque Jeff hablaba del uso de los recursos literarios en los poemas, y aquí hay repetición de sonidos, pero es un poema, yo diría que con toda la sencillez que me caracteriza, un poema bien logrado. El rastro de tu rostro. De repente, tu rostro y la seriedad en las estrellas. De repente, tu rostro y todos los ánimos hacia adentro. De repente, tu rostro como rastro inacabable de las necesidades del tiempo. De repente, tu rostro, sí, tú misma y solo tú, parida en la conciencia de la triste sonrisa. De repente, tu rostro y la melancolía apretada en tus labios
al rubor encontrado en la esfinge sublime del llamado silencio. De repente, tu rostro, archivo sagrado de una foto, y de repente tú, con toda la pureza, vestigio ancestral de la cruel Mona Lisa. De repente tú, con tus ojos briosos, y de repente tú, con tu rostro y estilo, y de repente tú, y de repente qué, y de repente cuándo, y de repente entonces, en todas circunstancias, ¿será verdad que en verso nos hemos encontrado? Este poema es uno de los poemas que me gusta mucho, ya lo dejé pasar, que me gusta mucho. Fue escrito en el taller de mi primo, en el taller de arte de mi primo Carlos Santiago Rodríguez, hermano de Vanessa. De hecho, yo tengo que decirle a ustedes que la mayoría y el grueso de todos estos poemas fueron escritos en el taller de arte. El poema que yo voy a leerle a continuación, a mí me gusta, lo han señalado muy poco en las presentaciones. Escribir para una cosecha. Una cosecha donde cada ilusión se ensancha en la desesperanza. Cuadrada sencillez donde las formas hablan. Una cosecha almada de todas las palabras en conjunción al cielo, y una quietud que no es quietud dentro de la metáfora que combate la ignorancia. Una cosecha armada de semillas dentro de todas las miradas hacia la batalla. Una cosecha antigua en el dolor de la pobreza disipada, que transgredió las luchas ante la obediencia, que no fue tanto y ya, no fue nada. Una cosecha entre raíces y nervios, una cosecha entregada. Una cosecha y Dios desdibujado en la boca de los que no hablan. Una cosecha como un instante pintada al ajoro de los que se apresan en llamas sin saber lo que arrastran. Y hasta aquí pues les leí 3 poemas. Los demás pues me gustaría que lo compraran el libro y lo leyeran y lo disfruten. Repito, soy poeta, soy escritor. Aquí está esto para ustedes y que lo disfruten. Gracias, buenas noches, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Pero ahí va, yo quiero leer estuve leyendo el poemario mientras ustedes hablaban acá y he encontrado 2 estrofas que me parecen muy pertinentes a lo que es la librería mágica. Escucha esto, lo que él escribió aquí. Él dice, un poema desenterrando el Génesis, volcán medular, donde el símbolo encadena la mágica verdad, como elixir sagrado en la palabra, palabra eterna, palabra mía, espinazo del alma en proyección, vanguardia aclamada. La mágica cuando se creó tenía un sentido, ¿no? La mágica no se creó por crear una librería más, por hacer un negocio más, se creó con un propósito de hacer lo que estamos haciendo hoy, haciendo vanguardia, haciendo liberación de la palabra y liberación de la expresión de todos nosotros, sin prejuicio, sin cadena, sin candado. Esta librería se creó para que todo el mundo se expresara libremente. Y ahí lo encontré. Gracias Arnaldo González, de verdad, por este espacio. Arnaldo ya nos ha hecho parte de la librería, nosotros somos parte de la librería,
a bien ha tomado no solamente el libro de Carlos, el poemario de Carlos, sino también el libro propio de este servidor, ¿verdad? La Fundación del Partido Autonomista ha estado distribuyendo el libro, así que por lo menos el mío se está vendiendo bien. Y yo quiero que el de Carlos también se venda bien. Y el único Quijote, el Quijote de los libros, se llama Arnaldo y su amada Reina. Qué bueno, Reina, te abrazo. Gracias por recibirnos y gracias por siempre, ¿verdad?, ser tan diligentes con nosotros en este quehacer, en el cual pues ya hemos emprendido de escribir y publicar. Así que, como dice mi hermano Carlos, les abrazamos en la palabra y yo les abrazo en la historia. Dios les bendiga. Un aplauso para Arnaldo, para el autor y para todos. Desen besos y abrazos y se portan bien. Los que quieran compartir un rato pueden quedarse.